en los barrios se instalaban para poder poner estas famosas chispas o maquinitas, ¿no? Y estas maquinitas lo que ayudaban era a acercar a la mayoría de la gente este tipo de formas de entretenimiento. ¿Por qué digo que en aquel momento ya estábamos interactuando con un metaverso? Bueno, principalmente porque había ciertas características que hoy en los metaversos pues identificamos, pero desde aquel entonces ya se daban, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la maquinita o de la chispa, lo que había era un sistema de retas, ¿no? O sea, el que ganaba al contrincante, pues ya estaba formado, entrenado para poder ahora tratar de ganarle a que previamente ganó la batalla, ¿no? De Street Fighter o en el caso de los videojuegos más de aventura como Mario Bros. Pues, en realidad el objetivo era que casi en conjunto pudiéramos mantener vivo a Mario Bros. Para tratar de ver si llegábamos en algún momento a rescatar a la princesa, ¿no? De las garras del dragón. Pero más allá del juego como tal, había una interacción social entre toda la gente que estábamos ya sea jugando o echándole porra, ¿no? Que estaba jugando y a veces inclusive hasta había apuestas, ¿no? Sobre todo en estos juegos de batalla, apuestas que iban más allá de la cantidad de dinero que requeríamos para comprar fichitas o para echarle una moneda a la chispa, a la maquinita, ¿no? Había todo un ecosistema alrededor de esto. Había inclusive negocios que se derivaban de la instalación de estas maquinitas. O sea, los locatarios que a veces inclusive eran negocios formales como farmacias o tiendas misceláneas, también podías ahí comprar algún tipo de refresco, algún tipo de botana, ¿no? Para disfrutar. Y la realidad es que se pasaban horas y horas en este juego. Entonces, en realidad el metaverso no es algo nuevo. Lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo. De hecho, ustedes piensan en el origen etimológico de la palabra, aunque la Real Academia de la Lengua Española en realidad no tiene aceptado el término metaverso, pero si lo pudiéramos deducir, meta, que es el prefijo de la palabra, significa más allá. Y verso, bueno, pues es una alusión al universo que nosotros podemos ver y percibir. Entonces, en realidad, la palabra metaverso tendría que referirse a todo aquello que hay más allá de lo que podemos ver y lo que podemos percibir. Por supuesto que la virtualidad y el desarrollo tecnológico ha avanzado. Hoy en día tenemos realidad aumentada, hoy tenemos realidad mixta, ¿no? Y todo eso, que son nuevos gadgets que han surgido, pues nos permiten ser más inmersivos en los procesos de interacción con el metaverso. Por supuesto, eso no lo podemos dejar de ver. Sin embargo, es muy importante esto. Los metaversos no es nada nuevo. Lo que pasa es que se ha puesto de moda. Entonces, veamos. Para que tú puedas hablar del metaverso, es muy importante primero saber que tienes que interactuar a través de un personaje. Este personaje normalmente o eres tú, como cuando te pones a jugar en el Xbox, o te transportas a ser parte del juego a través de un avatar, de algo que puede identificarte, de algo que te hace vivir dentro de esa virtualidad. Ese es un primer elemento importante del metaverso. Un segundo importante elemento es poder tener un juego, reglas del juego. Y pensemos en esto, la vida misma tiene reglas del juego. Jugar la vida es parte de una virtualidad, pero en este caso es una realidad más física, más tangible. Entonces también necesitas tener reglas a través de las cuales todos podríamos interactuar. Tercero, necesitas tener una moneda de cambio. En aquel entonces, en esta historia de mi niñez, pues la moneda era dinero real, ¿no? Y ya sea que lo utilizaras para jugar, lo utilizaras para apostar y pagar tus apuestas, o para ganar más dinero. En el mundo actual, pues las criptomonedas empiezan a ser parte de estos metaversos. Y bueno, criptomonedas hay ya casi de todo tipo. ¿Por qué la criptomoneda es importante? Porque es la mecánica a través de la cual tú puedes comprar algún tipo de artículo, algún tipo de, digamos, de bien no fungible, ¿no? Como es un NFT en la virtualidad.
Entonces es necesario tener también este elemento. Y por último, lo más importante de cualquier sistema humano, las relaciones entre los individuos. Eso es súper importante. En el caso de los años 80, en los cuales yo viví mi niñez, pues las relaciones se daban de manera muy cercana, ¿no? Y había una serie de fenómenos alrededor de estas relaciones que iban conformando todo el ecosistema. Hoy en día las relaciones en los sistemas basados en metaversos, pues naturalmente son virtuales. Sin embargo, bueno, ¿qué tan real y qué tan no real puede ser todo aquello que vemos en la virtualidad? Y para ello me voy a referir a la mejor aplicación que hemos tenido de metaversos en la actualidad. Básicamente son los juegos de apuestas. Todo aquello que solíamos tener hace algunos años a través de casinos o casas de juego, hoy en día ya lo tenemos al alcance de nuestro dispositivo móvil. Este tipo de metaverso es el metaverso más evolucionado que podemos ver hoy en día. El metaverso asociado a todas las apuestas en línea. Y estas apuestas en línea tienen una serie de consecuencias, como todo en la vida. El apostar de manera impulsiva y descontrolada desarrolla un padecimiento en los seres humanos en su psicología. ¿Saben de qué se trata? Se llama ludopatía. La ludopatía es un padecimiento en el cual los seres humanos no pueden controlar el impulso de jugar juegos de apuestas. La ludopatía es un problema muy grave. Se viene desarrollando desde hace muchos años y va incrementándose en tasas de doble dígito. Vean, por ejemplo, en Asia, los niveles de ludopatía ya han superado el 35% de la gente de la población en países como Japón. En Europa, que es la segunda región en donde más se juegan juegos de apuesta en línea, más o menos el 25% de la población lo ha hecho alguna vez. Y lo más grave, la ludopatía, si bien antes se manifestaba en personas que eran entre los 35 y 50 años de edad, hoy en día la ludopatía empieza a ser más aguda en personas jóvenes de entre los 20 y los 30 años de edad. Y la ludopatía tiene una serie de consecuencias graves alrededor del individuo y alrededor de todo el ecosistema de relaciones que lo rodean. Por ejemplo, un ludópata lo que tiene que estar pensando cotidianamente es cómo conseguir dinero para seguir apostando. Y a veces el dinero que consigue lo consigue ya sea a través de robo, a través de algún tipo de mal comportamiento antisocial, que va minando sus relaciones familiares, va minando su economía y sobre todo, lo más importante, va minando sus capacidades de control mental. Entonces, ¿por qué hablamos de la ludopatía asociada al juego? Porque reiteraba hace unos minutos, esta es la forma de metaverso más evolucionada que tenemos el día de hoy. Por supuesto, va a haber otras formas de manifestación de los metaversos, pero esta es una de las más importantes al día de hoy. La industria de los juegos en línea en México, al día de hoy, abarca 60 billones, o sea, 60,000 millones de dólares. Después de la pandemia, se duplicó. En 2019, el valor de mercado de esta industria estaba muy cercano a los 30,000 millones de dólares. Hoy en día ya se duplicó. Entonces, naturalmente, pues, las empresas como Caliente, como Bet365, como Poder, pues son empresas que han crecido como la espuma. Pero ¿qué otras consecuencias tiene este tipo de comportamientos sociales y de generación de economía, entre comillas? Una muy importante es la especulación. ¿Y qué es la especulación? La especulación no agrega ningún valor en general. Por ejemplo, cualquier empresa de las que están en este piso de exposición genera un valor tangible y además un valor sostenible. En el caso de
telejuego, que básicamente, como les decía, es un método especulativo, igual que los valores, no agrega ningún valor, solamente especulas con el bien más codiciado que tenemos hoy en día y de cualquiera de nosotros, que es el dinero. Entonces pensémoslo también en términos de economía y de sociedad. El problema de la especulación es que genera burbujas económicas que con el tiempo revientan y generan crisis recurrentes que hemos vivido a lo largo de los últimos años. Algunos de nosotros todavía nos acordamos de cuando empezaron a quebrar los bancos en México en 1994. ¿Se acuerdan que le quitamos 3 ceros a nuestra moneda? Y que toda esa deuda que se fue acumulando por especulación principalmente de créditos a empresas o a personas físicas se convirtió en deuda pública. Pero eso no fue lo único que ha sucedido a lo largo de estos últimos años. Seguramente ustedes también recuerdan la crisis del 2008 de la industria inmobiliaria en Estados Unidos, donde bancos que llevaban más de un siglo operando quebraron. ¿Y qué pasó con ese dinero? ¿Qué pasó con todo ese dinero de deuda? ¿En dónde está? Está socializado. Como la mayor parte de los problemas generados por estas burbujas especulativas que se dan a lo largo del tiempo, se dan a lo largo de algunos años, luego ¡pum!, un pequeño alfiler la revienta y viene una crisis. Las crisis económicas sobre todo afectan a las personas que menos tienen, porque las personas que acumulan mayor riqueza se vuelven todavía más ricos. Les doy un dato escalofriante. En México, el 10% de la población ostenta el 52% de la riqueza total del país. Así de monstruosa es la desigualdad, y gran parte de esta desigualdad se genera por estos procesos especulativos. A nivel mundial, la desigualdad es todavía más aguda. El 1% de la población mundial ostenta el 90% de toda la riqueza. El 90% de la población mundial tenemos que lidiar con el 10% restante de la riqueza. Ya les voy a dar también, igual muy revelador y muy escalofriante, del Producto Bruto del mundo, es decir, la suma de los productos internos de cada país. El 60% está basado en la especulación, ya sea en la especulación de las bolsas de valores, o en la especulación de mercancías, o en la intermediación. Actividades económicas, entre comillas, que no generan ningún valor. Entonces, la ludopatía no solamente es la manifestación individual o familiar de un problema sistémico, además. La ludopatía, la especulación, son problemas sociales y económicos muy importantes. Yo en lo personal he estado observando la recurrencia de estas crisis. Algunas de las más fuertes que las que les acabo de hablar son muy fuertes, pero hay otro tipo de, entre comillas, crisis de industria que se va generando también por esta especulación. Por ejemplo, yo podría predecir, no porque tenga una varita mágica, sino porque es natural, porque ya ha pasado, el método científico no se equivoca. Yo podría predecir que la burbuja alrededor de la mecánica de los metaversos y los más de 80 billones de dólares que pareciera que van a generar en 2023 y 2024 van a reventar algún día, más pronto de lo que esperamos. Igual que reventaron las empresas.com en el año 2000, igual que reventaron muchas empresas que antes del año 2000 basaban su oferta de servicios en que había un temor porque con el cambio del año 99 al 2000 iban a fallar todos los sistemas. Algunos de ustedes se van a acordar de eso, ¿no? Especulación sin fundamento, y se generó mucha economía alrededor de eso. ¿Y qué pasó después? ¿Qué pasó el 1 de enero del 2000? ¿Qué falló? ¿Dónde quedó el apocalipsis digital? Nunca llegó. Bien, ahora, la pregunta más importante que siempre nos tenemos que hacer es ¿por qué? Y en este caso es, bueno, ¿por qué se ha puesto de moda la metaverso?
acercamientos a la medialidad o virtualidad del metaverso, lo que ven en pantalla, que las mismas compañías, como llamamos los americanos, como Burger King, o como Nike, o como Amazon, van a metaverso con dos objetivos principales, que son los mismos objetivos que buscan en la economía real, en la realidad física. Dos, uno es publicidad y dos, mercantilismo. Es decir, pareciera que lo único que los seres humanos estamos haciendo es repetir las mismas fórmulas en contextos distintos. Pero si hemos visto que la publicidad y el mercantilismo no nos ha llevado a caminos adecuados de bienestar para las mayorías, ¿por qué no queremos seguir replicando él a mi virtual? ¿Qué acaso el metaverso tiene otras formas de manifestación que puedan revelar que los seres humanos verdaderamente evolucionamos? Por supuesto que sí, pero se ha apagado mucho nuestro pensamiento crítico. En realidad, nos hemos conformado con lo que nos dan. Entonces, por ejemplo, Fortnite tiene espacios en los cuales cobra a una empresa como Burger King para que un cibernauta entre a su metaverso pueda creer que está comprando una hamburguesa. Quizás lo puede llevar a la materialidad si dentro del metaverso de, en este caso, Fortnite, tenemos un código digital que nos permite ir a la tienda física, al restaurante físico, pues a canjear por una hamburguesa. Pero bueno, ¿es necesario? Veamos. Esos 800 millones de dólares que representa el metaverso son neta y puramente de publicidad y mercantilismo. No hay más. Entonces, muchas compañías, principalmente las más grandes, de cualquier tipo, naturalmente tienen suficientes recursos para invertir en estos experimentos, en donde, por ejemplo, ya no solamente estamos hablando de estar frente a una pantalla, estamos hablando de hacer algo más inmersivo. ¿Qué tan inmersivo? Por ejemplo, un reloj digital, un reloj conectado a internet, pues es un device que nosotros podemos utilizar y que a través de él podemos obtener mucha información, por ejemplo, de los pulsos cardíacos que tenemos, ¿no? Bueno, eso es una, muy sencilla. Otra, pues podría ser, pues estas gafas, ¿no? Que se llaman Oculus Rift, que te permiten tener una panorámica en tercera dimensión de un mundo virtual. Pero hay algunas otras dispositivos que ya son más intrusivos. Ya ven que Elon Musk está buscando generar super seres humanos, ¿no? Y ha hablado de un implante cerebral que permita elevar el IQ de las personas, aparentemente. O aquellos devices que también son inclusivos que puedes colocar debajo de la piel para poder tener una serie de recomendaciones a través de software que te permitan elevar tu calidad de vida, mejorar tu salud, mantener equilibrados tus secreciones hormonales, etcétera, etcétera. Bueno, por supuesto que todo eso existe. Aquí la pregunta es, ¿realmente cuál es el beneficio de toda esta innovación tecnológica para verdaderamente ayudar a que los seres humanos elevemos nuestra calidad de vida? Habrá que reflexionar un poco más acerca de eso. Y miren, estos 800 millones de dólares, pues claro, ya llamaron la atención de los grandes gurús tecnológicos. Todos sabemos que ahora las empresas de Mark Zuckerberg ya se han integrado en un holding llamado Meta, más allá. Eso es lo que nos quiere decir Mark Zuckerberg. Vamos a ir más allá de la mecánica tradicional de relacionarnos con los seres humanos. Y vean lo que dijo recientemente este empresario de la tecnología. Dijo, una de las ventajas de la realidad virtual y del metaverso es que podrá volver a acercar a los seres humanos a la interacción social. Pues, ¿cuándo nos hemos alejado de la interacción social? Claro,
en la pandemia de COVID-19. Estuvimos aislados de la interacción social durante casi 2 años. Y luego continuó, ya que no somos seres humanos concebidos para relacionarnos a través de las cuadrículas planas de los dispositivos actuales. Es un genio. Nada más está inventando la rueda. En realidad está inventando el hilo negro. Eso ya sucede. La interacción social no puede ser sustituida por la virtualidad. Quizás pueda ser complementada. Y como lo hemos venido platicando, habrá que ver cómo lo vamos a complementar. Entonces, ante toda esta vorágine de innovaciones constantes y de una ola que nos arrastra de manera inevitable a querer innovar, tanto a nivel personal como a nivel de nuestras compañías, es muy importante que podamos preguntarnos, en realidad, ¿dónde está la frontera entre lo virtual y lo físico? Y vamos a ver si esto realmente es importante. Yo, para que puedan tener más información relacionada con este mega acelerador que tuvimos hacia la virtualidad, que fue la pandemia de COVID-19, los invito a que entren a www.profesionalretail.com y lean esta nota, la pandemia del engaño, quién gana y quién pierde. Bueno, les doy un breve repaso de lo que viene en esta nota. ¿Quiénes ganan? Las empresas de tecnología. Estas empresas que, con la innovación relacionada al Internet, parecía una promesa de emancipación y de libertad para los seres humanos. Hoy en día estamos muy lejos de eso. Hoy en día el Internet se ha vuelto el mercado virtual más grande del planeta. Y aparentemente, a través del Internet y la socialización de la información, por ejemplo, vamos a tener mayor democracia. Pero todos sabemos, porque se reveló, lo que sucedió con información privada de muchos votantes norteamericanos en las elecciones en las cuales Donald Trump resultó ser presidente de Estados Unidos. Todo a través de la manipulación de información personal de personas como cada uno de nosotros. ¿Quién más gana? Los laboratorios médicos, todos aquellos que propusieron la venta masiva de pruebas, o los que ahora pues llegan con sus vacunas del mercado, y la pregunta sigue siendo la misma: ¿cuánto cuesta una vacuna de COVID-19? ¿Alguien de aquí sabe? ¿Alguien de aquí sabe cuánto cuesta una vacuna de COVID-19? No lo sabemos y no lo vamos a saber, porque todas esas transacciones que eventualmente se hicieron entre los laboratorios médicos y los gobiernos quedó oculta, quedó protegida, quedó confidencial durante los próximos 30 años. Es decir, hasta que tengamos casi 80 años en mi caso, quizás vamos a poder saber cuál fue el tamaño del robo que tuvimos derivado de la pandemia. Pero es complicado darnos cuenta de eso, o más bien resistimos a creerlo. ¿Qué pasa hoy? ¿Quiénes de ustedes hoy en este momento han utilizado un cubrebocas? Y mira que yo tuve a un familiar, no me digo conmigo, no se preocupen, contagiado de COVID la semana pasada. Realmente era tan grave. Miren, si comparan los índices de mortalidad, que además si los buscan en las formas tradicionales de Google, por ejemplo, Search, no van a encontrar mucha información, pero lo que sí les puedo decir es, si ustedes compararan la tasa de mortalidad por COVID-19 versus la mortalidad por otras pandemias reales como la diabetes, se dan cuenta que estamos poniendo la atención a cosas que no son relevantes, y aunque sí es relevante como la pandemia de diabetes, no le estamos poniendo atención. Bueno, mucho de esto lo van a poder leer en esta nota, los invito. Además, ahí en Profesional Retail van a encontrar ustedes no solamente información o notas relacionadas a los fenómenos
llaman ebooks, aplicaciones relacionadas con el negocio del consumo y el negocio del ruido. Bien, ahora, aquí vale la pena entonces preguntarnos, ¿qué es la realidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué es la realidad? ¿No? Bueno, así como veo muchas personas aquí, en la fotografía la realidad es tanta como cada una de esas cabezas, porque no olvidemos que cada cabeza es un mundo. Entonces la realidad no tiene que ver con una sola verdad. De hecho, la realidad probablemente solo existe cuando la podemos ver, la podemos oír, la podemos tocar o la podemos degustar. Mientras tanto, algo no lo podemos ver o no lo podemos comprender, en realidad no existe. Entonces, por ejemplo, yo me pregunto, ¿todo lo que está detrás de mí, ustedes sí pueden ver, existe para mí? En este momento, ¿no? Y yo tengo un punto de vista válido de que esta pantalla que ustedes ven no existe. Tanto como ustedes pueden tener un punto válido si yo les dijera que todo el piso de exhibición que está detrás de ustedes existe, aunque ustedes no lo vean. Entonces, ¿dónde ocurre la realidad? La realidad ocurre en cada uno de nosotros, solo en cada uno de nosotros. ¿Y cómo está estructurada la realidad de cada uno de nosotros? Con 4 elementos fundamentales. El primer elemento es toda nuestra programación neurolingüística que hemos ido acumulando a lo largo de los años en los cuales hemos estado siendo educados. Todo lo que hemos aprendido desde el preescolar hasta quienes tengan algún tipo de estudio de posgrado, todo eso es parte de nuestra realidad. Otro factor que influye en lo que somos y en cómo percibimos y estructuramos la realidad es nuestra historia, los paradigmas históricos alrededor de nuestra nacionalidad. Entonces, cuando ustedes leen Historia de México, empiezan a formarse una idea de nuestros antepasados, de nuestro linaje, pero sobre todo de nuestras creencias. También estamos hechos como una tercera pieza de la cultura, es decir, de la manera en la cual en masa hacemos lo que hacemos. El ejemplo que a mí más me gusta dar respecto a lo que es la cultura tiene que ver con los hábitos a través de los cuales nos vamos desarrollando. Por ejemplo, ustedes seguramente en territorio nacional mexicano podrían pasar su alto, podrían pisar la selva peatonal, podrían estacionarse en un lugar prohibido, podrían exceder el límite de velocidad, pero cuando pasan la frontera a los Estados Unidos, automáticamente lo dejamos de hacer, aunque sea habitual en nosotros. ¿Por qué sucede esto? Porque esta es una parte importante que me gustaría que se llevara. La cultura es lo más poderoso que puede existir en la forma de idiosincrasia de las masas. Es lo más poderoso. De hecho, a nivel de una organización empresarial como la que ustedes trabajan, les diría, la estrategia es importante, pero una mala estrategia que va respaldada de una cultura organizacional adecuada es infalible. Y al revés sucede lo contrario. Puedes tener una estrategia muy bien definida para posicionar tus productos, pero si la cultura alrededor de tu organización no es la adecuada, nunca vas a materializar tu estrategia. Así de poderosa es la estrategia, perdón, así de poderosa es la cultura. Y la cultura y las masas todavía más. ¿Vale? Y lo último de lo cual estamos hechos justamente es de nuestros dogmas. De todo aquello que efectivamente creemos aunque no lo hemos visto, de todo aquello que podemos sentir, podemos palpar, pero que no es físicamente constituido. Nuestros dogmas también forman parte de nosotros.
realidad es solo aquello que logramos comprender y percibir. ¿Qué tendríamos que hacer para cambiar la realidad? Cambiar nuestra programación neurolingüística, cambiar la percepción que tenemos de nuestra historia, cambiar la cultura a través de la cual hacemos las cosas y también modificar nuestros dogmas, lo cual es un poco complicado, porque cuando nosotros intentamos modificar cualquiera de estos cuatro elementos, en esencia estamos dejando de ser nosotros mismos. Y dejar de ser nosotros mismos nos representa una pérdida, es tanto como morir. Y tenemos mucho miedo a la muerte. Por eso, en 2019 se propagó de manera tan rápida, porque los seres humanos preferimos perder nuestras libertades a cambio de una seguridad superflua. Ese es el costo de tener seguridad, perder nuestra libertad. Entonces, primera invitación, es muy importante activar nuestro pensamiento crítico. No todo lo que inmediatamente nos causa un beneficio o un satisfactor nos puede ayudar a tener mayor evolución en el futuro. Y eso a nivel de nuestra industria es algo muy importante, porque nuestra industria está muy acostumbrada a la inmediatez y poco se reflexiona alrededor de los daños que causa la inmediatez, sobre todo de los buenos resultados financieros. Ya les hablaba yo de la desigualdad, y en las empresas es muy similar. Si ustedes van a un supermercado, que todos hemos ido, y bueno, en este piso de exhibición hay mucha variedad entre pequeñas, medianas y grandes empresas, pero la gran mayoría de los artículos que consumimos son provistos por empresas cuasi monopólicas. Pero más allá de eso, estas empresas cuasi monopólicas pertenecen a fondos de inversión, a los mismos fondos de inversión. Miren, ¿quién cree de aquí, levante la mano, quién cree de aquí que Coca-Cola y Pepsi son competencia? Neta, ¿quién cree eso? ¿Tú crees que es competencia? Yo casi creo que muchos de nosotros, bueno, yo ya no, pero creíamos que la competencia de Coca-Cola era Pepsi. No, en realidad no, porque miren, tanto Coca-Cola como Pepsi, detrás, los accionistas mayoritarios de estas dos empresas son los mismos. BlackRock, The Vanguard Group y Berkshire Hathaway, de Warren Buffett. Entre esos tres fondos de inversión, tienen más del 50% de las acciones de Coca-Cola Company y de Pepsi. Entonces, Coca-Cola y Pepsi son todos menos competidores. ¿A cuál de los dos que quieras comprar no importa? Los mismos van a seguir creciendo financieramente. De hecho, todos estos fondos de inversión, que son los más grandes de Wall Street, ostentan más del 60% de la riqueza de todas las principales empresas. Mira, por ejemplo, vamos un poco muy rápido. Si tú mañana te quieres ir de vacaciones a la playa, lo primero que vas a hacer es entrar a Expedia, ¿no? Entras a Expedia para reservar tu vuelo o tu hospedaje. Luego vas a viajar probablemente en un avión, ya sea en Airbus o vas a viajar en un Boeing. No de Campo, de los Boeing de los aviones grandotes, ¿no? Luego vas a llegar a la playa y probablemente te va a interesar ir a cenar a algún lugar que te recomiende TripAdvisor, ¿vale? Bueno, de estas empresas que acabo de mencionar, la gran mayoría son propiedad de estos tres grandes fondos de inversión de Wall Street. Así de monopolizada está la industria. Entonces, bueno, para poder transformar la realidad, hay que preguntarnos algo de entrada. ¿Qué tan vulnerables somos a la publicidad? Porque esa misma publicidad que vemos hoy es la que vemos en los metaversos, con la que vamos a seguir
seguir viendo los metaversos. Por ejemplo, ¿qué tan vulnerable eres a esta publicidad? ¿O qué tan vulnerable eres a esta otra publicidad? El inofensivo cito bimbo destapa la felicidad con Coca-Cola. ¿Qué tan vulnerables somos a esa publicidad? ¿Qué tanto se tocan estos temas en cualquier foro? ¿Sabían ustedes que estas dos compañías en México son los principales responsables de la pandemia de diabetes que padecemos? Y es que otra vez pasa lo mismo. Privatizamos las ganancias y socializamos los problemas. Es decir, es que el problema no es de Coca-Cola, y le digo, el problema es de ti, es tuyo, porque tú eres el que elige comprar y tomar Coca-Cola. Pero es que a veces no tienes más opción. Quizás nosotros sí, pero acérquense a las zonas más rezagadas socialmente de nuestro país, ya sean rurales o suburbios de las grandes ciudades. Ahí llegan estos dos productos, aunque no llegue el agua potable. ¿Y ustedes creen que los accionistas y dueños de estas compañías un día se van a despertar y van a decir, creo que ya basta de ganar tanto dinero? Eso nunca va a pasar. ¿Por qué? Porque miren, hay dos factores importantes que son poco comprensibles en el equilibrio social y económico, que es el mercado, por un lado, y el Estado, por otro lado. El Estado regula el mercado, y el mercado tiene una regla fundamental y infalible que es la ley de oferta y la demanda. Cuando no hay regulación hacia el mercado nos come, nos abruma, nos daña. Hay que reflexionar acerca de eso. Y no se trata de hacer un esfuerzo individual, ni tampoco se trata de renunciar a la Coca-Cola, que en lo personal a mí me gusta, aunque casi no tomo, la verdad, porque soy plenamente consciente de los daños a la salud que me provoca. Tampoco significa esto que tengamos que prohibir la venta de cualquier tipo de producto. De hecho, yo me atrevería a decirles, tampoco deberíamos de prohibir el tráfico de ningún tipo de droga. Porque también el tráfico de drogas es un gran negocio para algunos cuantos. En México representa el 25% del Producto Interno Bruto. Imagínense el poder de ese negocio del tráfico de drogas ilegales. No es la prohibición del camino. No, el camino es la conciencia. Esa conciencia que vive en nuestra mente y que se desarrolla exclusivamente por medio de la práctica del diálogo, de la conversación y sobre todo de la conversación basada en la dialéctica. Tesis, hipótesis, tesis, antítesis, para poder analizar los fenómenos que tenemos en el mundo. Pero reitero, sobre todo conversando. Entonces, ¿qué tan vulnerable eres a la publicidad? Porque si eres muy vulnerable, como todos lo somos, entonces se provoca esto o deriva un problema también muy grave que es el consumismo. Y es que no se trata tampoco de dejar de consumir. Yo tengo que vestir, igual que ustedes. También tengo que alimentarme. También tengo que hidratarme. También tengo que transportarme. También, eventualmente, quiero cubrir algunos deseos. Que si bien son necesidades fundamentales o básicas, también se vale que todos nosotros podamos ser libres de elegir y de eventualmente darnos algún tipo de gusto. El problema del consumismo, como dice ahí, es una fama por comprar bienes indiscriminadamente de medios necesarios. E igual que la ludopatía, el consumismo es un problema derivado de la corporación, de la falta de control de nuestros impulsos. Entonces, queremos seguir comprando, no podemos hacerlo con muchos, quizás no hacemos pequeños centros comerciales llenos de gente todos los fines de semana, como si fuera el único paseo de fines de semana familiar que podemos tener y consumiendo. Pero ahora lo tenemos al alcance de nuestra mano, de nuestro dispositivo.
excesivo de alimentos chatarra. Yo no me explico por qué en el cine, cuando pides unas palomitas y unas refrescos, el refresco que te lo traen de intermedio. Somos conscientes de eso. Miren, hace poco vi un post en LinkedIn que decía, como si fuera un gran hallazgo, decía que alguna vez en la República Bolivia hizo una encuesta para saber cómo podían incrementar sus ventas. Y hubo muchas propuestas, pero la propuesta que más valoraron fue cuando alguien consumidor de la base de la categoría que dijo: háganle leo más grande al vídeo de vas a hacer para que los consumidores consuman más. Bueno, es ese tipo de formas de empezar a vender en donde estamos más propensos al beneficio inmediato o a la satisfacción inmediata y al beneficio de largo plazo, ¿vale? También la forma de consumo, pues ya lo dije, son redes sociales, la parte virtual, cuántas horas pasan ustedes en sus dispositivos en diferentes redes sociales. Y eso es con una maquinita tragamonedas, ¿sí se dan cuenta? La maquinita tragamonedas le da la palanca y empieza a subir y bajar ahí, hacer un aleatorio, un proceso aleatorio y ojalá y gane. Pero de cada 100 veces que le jalas a la maquinita tragamonedas, solamente una quizás puedas ganar. Aquí en las redes sociales pasa lo mismo, la ruletita, ¿no? Le vamos dando para arriba y nada nos interesa, esperando que en algún momento haya algo que realmente atraiga nuestra atención. Y otra forma de consumismo también es toda la bola de gadgets que compramos y que provocan un fenómeno también muy importante social que tenemos hoy en día, que es la hipervigilancia. Ya no voy a hablar mucho de la hipervigilancia porque es todo un tema, y además ya tenemos muy poco tiempo. Pero es un tema importante. Vean, el pensamiento consumista, que también se ve reflejado justamente en los metaversos, está en este sentido. El pensamiento consumista privilegia la impulsividad por encima de la deliberación. Impulsa la gratificación inmediata a los beneficios de largo plazo. Privilegia el narcisismo, el yo soy libre de comprar lo que yo quiera, a la conciencia social y la interacción entre seres humanos. También privilegia el derecho, lo que está escrito en las leyes, aunque sean imperfectas, por encima de la responsabilidad que tenemos, no solamente con nosotros y nuestros pueblos, sino con los otros seres que nos acompañan en la vida. Y finalmente, el pensamiento consumista privilegia el ahora por encima del pasado y del futuro. El ahorismo es también una forma de pensamiento muy nociva, sobre todo manifiesta en la gente más joven. Bien, el consumismo virtual es exactamente lo mismo, por eso hay que tener mucho cuidado, porque el consumismo virtual genera muchos problemas psicológicos, nos genera adicción, nos implica aislarnos de la sociedad y apaga nuestra empatía. Esa empatía que solo se siente cuando nos estrechamos la mano o cuando nos damos un abrazo. Esto es en lo que hay que reflexionar. Y como dice Platón, y con esto termino, y si la realidad, si todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, no es más que un sueño, bueno, tenemos la posibilidad de dirigir nuestro sueño. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima. para que se vea